¿Te has dado cuenta de que cuanto más despiertas, menos ganas tienes de estar con la gente? No es misantropía, no es depresión, no es ansiedad social, es otra cosa, algo para lo que nuestra cultura occidental no tiene palabras, pero que Alan Watts identificó con una precisión quirúrgica. No estás huyendo de la gente, te estás negando a bajar tu frecuencia vibracional para encajar en conversaciones que no tocan nada real. Y eso, para los que todavía están dormidos, parece una enfermedad, pero para quien está despertando, es la sanidad más pura. Porque aquí está la paradoja que nadie te cuenta. Los que despiertan eligen la soledad, no porque odien a la gente, sino porque aman la verdad, más de lo que aman la aprobación social. Y la mayoría de las interacciones humanas son teatro, son máscaras. Es el ego negociando con el ego para no sentir el vacío. Y cuando ves a través de todo esto, cuando Alan Watts te muestra que eres el universo, no el personaje, volver al teatro se vuelve físicamente agotador. Pero tranquilo, porque la jornada hasta entender esto como liberación y no como maldición, es donde la mayoría de la gente que está despertando se queda atorada, pensando que hay algo malo con ellos, intentando forzarse a socializar como antes y destruyéndose en el proceso. La sociedad te ha entrenado para creer que estar solo es síntoma de fracaso, que si no tienes un círculo social grande, si no vas a fiestas cada fin de semana, si no estás constantemente conectado con alguien, has fracasado como ser humano. Es la narrativa más aceptada en Occidente hoy en día. La soledad es patología, y la solitud, que es la capacidad de estar completo solo, ha sido borrada del vocabulario, sustituida por miedo. Y no es accidente. Alan Watts se dio cuenta de que Occidente construyó toda una economía basada en mantener a la gente insegura sobre estar sola. Piénsalo, si estás cómodo solo, no consumes de la misma forma, no compras ropa para impresionar, no vas a bares gastando dinero para no sentirte solitario, no te suscribes a 1000 servicios de streaming para llenar el vacío. No te quedas en relaciones tóxicas porque tienes miedo de quedarte solo. La soledad como patología es una narrativa lucrativa. Mantiene a la gente en movimiento perpetuo, siempre buscando, siempre consumiendo, siempre insatisfechas solas. Y cuando alguien rompe ese patrón, cuando alguien encuentra paz en la solitud, el sistema se pone en alerta, porque te has vuelto menos controlable, menos predecible, menos dependiente. Watts decía, Occidente valora la extroversión no porque sea superior, sino porque es más fácil de monetizar. Un introvertido satisfecho en casa con un libro no mueve la economía. Un extrovertido inseguro que necesita salir cada fin de semana para probar que tiene una vida mueve miles de millones. Y la cultura refuerza esto desde temprano. Los niños callados son vistos como problemáticos. Los adolescentes que prefieren quedarse en casa son considerados raritos. Los adultos que eligen la soledad son diagnosticados. Y los ancianos solos son vistos como una tragedia. Incluso si están perfectamente en paz, la tiranía de la extroversión no se trata de preferencia de personalidad, se trata de control social, porque las personas que se completan solas son peligrosas para sistemas que dependen de la insatisfacción perpetua para funcionar. Entonces, cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a ver a través de las máscaras sociales, cuando te das cuenta de que el 90% de las conversaciones son ruido vacío, repitiendo guiones culturales. Y naturalmente empiezas a alejarte. ¿Qué pasa? Las personas a tu alrededor entran en pánico. Tu familia te pregunta si estás deprimido. Tus amigos te dicen que has cambiado.
Los terapeutas sugieren que tienes miedo a la intimidad y empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a pensar, ¿será que hay algo malo conmigo? Alan Watts vio esto suceder con cientos de personas que comenzaban a despertar. Y él dijo algo que disuelve todo el miedo. No hay nada malo contigo. Solo estás en una frecuencia diferente, y frecuencias diferentes no consiguen resonar. No es rechazo, es física, es vibración. No estás siendo arrogante al elegir la soledad. Estás siendo honesto. Y aquí está el primer cambio de chip que va a cambiarlo todo. La soledad que sientes no es falta de gente, es exceso de ruido. No necesitas más conexiones, necesitas menos distracciones, porque lo que estás buscando no está en bares, en fiestas, en grupos sociales o en conversaciones sobre el clima. Está en el silencio, en el espacio interno, en la disolución del ego que solo sucede cuando dejas de actuar para los demás. Déjame contarte sobre Javier. Él tenía 32 años cuando se dio cuenta de que había algo profundamente mal. No mal con el mundo, mal con él. Al menos eso era lo que todos decían. Javier siempre fue sociable. Tenía amigos desde la infancia. Salía cada fin de semana. Iba a carnes asadas, cumpleaños, a la hora feliz. Era lo que se esperaba. Era normal. Pero a los 30 años, después de una crisis existencial que comenzó con una pregunta simple en medio de una fiesta, todo cambió. Él estaba ahí, cerveza en mano, rodeado de gente riendo a carcajadas, música tocando. Y de repente la pregunta llegó, ¿qué estoy haciendo aquí? No era juicio, era genuina curiosidad. Él miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba exhausto, que toda conversación era sobre cosas que no importaban. Trabajo, chismes, quejas, consumo. Y cuando alguien intentaba hablar de algo más profundo, el grupo cambiaba de tema, incómodo, como si hubiese un acuerdo tácito de que nada real podría ser tocado. Javier salió de la fiesta más temprano, condujo a casa en silencio, y cuando llegó, en vez de sentirse solo, sintió alivio, como si se hubiera quitado una ropa apretada, como si finalmente pudiera respirar. En los próximos meses, él empezó a rechazar invitaciones. No por rabia, no por superioridad, sino porque percibía que cada interacción social lo dejaba más cansado que antes, como si estuviera gastando energía para sustentar una performance que no era más auténtica. Él prefería quedarse en casa, leer, meditar, caminar solo, ver a Alan Watts en YouTube intentando entender lo que estaba pasando con él. Y fue en uno de esos videos que escuchó la frase que cambió todo. Las personas que despiertan no odian a las personas. Odian el fingimiento, y la mayoría de la socialización humana es fingimiento organizado. Javier pausó el video, respiró hondo, y por primera vez en meses no se sintió defectuoso, se sintió visto. Pero aquí viene el problema. La familia y los amigos de Javier no lo vieron de esa forma. Para ellos, él se estaba aislando, entrando en depresión, perdiendo la vida. Su mamá llamaba preocupada. ¿Estás bien, hijo? Ya no sales. Los amigos mandaban mensajes. Carnal, te perdiste. ¿Todo bien? Y cada vez que él intentaba explicar que estaba mejor que nunca, que finalmente se estaba encontrando, ellos lo miraban con pena, como si estuviera en negación. Alan Watts alertaba sobre esto, sobre el momento en que empiezas a despertar y las personas a tu alrededor intentan jalarte de vuelta al sueño. No por mal, pero ¿por qué? Porque tu despertar es un espejo que muestra la prisión de ellas. Y a nadie le gusta ver que está preso.
cuando aún no está listo para salir. Y aquí está el momentazo más brutal. Javier tuvo que elegir: continuar actuando para no preocupar a los demás, destruyéndose en el proceso, o abrazar la soledad, sabiendo que sería juzgado, mal comprendido y posiblemente abandonado por quien no conseguía resonar con su nueva frecuencia vibracional. Él eligió la soledad. Y lo que pasó después fue algo que Alan Watts siempre dijo que pasaría, pero que nadie cree hasta que lo vive. Javier pasó 6 meses, casi completamente solo. Trabajaba, regresaba a casa y pasaba las noches y fines de semana consigo mismo, sin intentar llenar el silencio con ruido, sin forzar interacciones, sin culpa. Y en los primeros 2 meses fue brutal, porque el ego entraba en pánico. La voz interna gritaba: vas a morir solo, estás desperdiciando tu vida, eres raro, defectuoso, nadie te va a amar así. Pero Javier se acordó de otra frase de Watts: el ego es el comentarista, no tú. Tú eres quien oye al comentarista. Y cuando dejas de creer en el comentarista, él pierde el poder. Entonces Javier hizo algo radical. Dejó de discutir con la voz. Dejó de intentar convencerla de que estaba todo bien. Él simplemente observaba. Sentía el desconfort, la urgencia de salir y socializar para probar que era normal. Y en vez de obedecer, él respiraba, se sentaba y dejaba la urgencia existir, sin actuar en ella. Wu Wei, no acción. Alan Watts enseñaba que la sabiduría no está en luchar contra el río, está en parar de remar contra él. Y cuando Javier paró de luchar contra la soledad, cuando paró de intentar corregirla o justificarla, algo extraordinario sucedió. La soledad se transformó en solitud. Y la diferencia, Alan Watts explicaba, es abismal. Soledad es sentir que falta algo. Solitud es sentir que nada falta. Soledad es prisión. Solitud es libertad. Y no puedes forzar la transición. Solo puedes parar de resistir y dejar que ella suceda naturalmente. Aquí vale entender un paradojo que Alan Watts amaba usar. Él decía: observa el águila. Ella vuela sola, no en bando, no porque odia a otras águilas, sino porque vuela demasiado alto para que la mayoría la acompañe. Y cuando 2 águilas se encuentran en aquella altitud, la danza que hacen en el cielo es más bella que cualquier formación de pájaros menores, volando juntos por necesidad. Los despiertos son así. Ellos vuelan alto, no por elección arrogante, sino porque es la altitud natural de ellos. Cuando paran de forzarse a volar bajo, y volar alto es solitario, pocas personas consiguen respirar en esa altitud, pero las que consiguen, cuando se encuentran, crean algo que ninguna reunión social superficial jamás podría generar. Watts también usaba la metáfora del árbol alto, el árbol que crece más alto que todos los otros en el bosque. Experimenta vientos que los árboles bajos nunca sentirán. Está expuesto, solitario, pero también ve el sol naciente antes de todos. Siente la tormenta con intensidad total y sus raíces, justamente por estar tan expuestas al viento, van más profundo que cualquier otra. Los despiertos son árboles altos, y árboles altos no se disculpan por ver el sol primero. No se inclinan para quedarse en la altura de los otros. Ellas simplemente crecen y lidian con la soledad de la altitud como parte natural del crecimiento. Hay una historia zen que Alan Watts contaba sobre eso. Un monje pasó 20 años meditando solo en una cueva en las montañas. Cuando descendió para el pueblito, las personas preguntaron: ¿no te sentiste solo? El monje respondió: ¿cómo puedo sentirme solo si soy la montaña entera? Yo soy la cueva, el viento, el silencio, el amanecer.
¿Dónde está la separación para haber soledad? Y la gente del pueblito pensó que él se había enloquecido. Pero él había visto algo que ellas aún no estaban listas para ver: la ilusión de separación. Cuando tú realmente despiertas para el hecho de que tú no eres una persona separada, sino el universo entero, experimentándose a través de esa forma temporaria. ¿Cómo puede haber soledad? Soledad presupone que hay un yo separado que necesita de otro para estar completo. Pero si no hay separación, no hay soledad, solo hay existencia, conciencia, presencia. Javier estaba comenzando a tocar eso, no conceptualmente, sino visceralmente. En el cuarto mes solo, Javier estaba sentado en el balcón, asistiendo al atardecer, sin música, sin celular, apenas él y el cielo cambiando de color, y percibió algo que nunca había notado en 32 años de vida. Él estaba feliz, genuinamente, no la felicidad performática de fiesta, no la felicidad condicional de conquista, sino una paz profunda, como si finalmente hubiese llegado a casa. Y aquí viene la segunda virada, la que Alan Watts consideraba la más importante, porque es aquí que la mayoría de las personas despiertas comete el error fatal. Javier estaba asumiendo que, ahora que encontró paz en la solitud, él nunca más necesitaría de personas, que socialización era para quien aún estaba durmiendo, que él había trascendido la necesidad de conexión, y él comenzó a crear una identidad en torno a eso. Yo soy despierto, yo elijo solitud, yo no necesito de nadie. Watts llamaba a eso ego espiritual y alertaba: cuando tú transformas el despertar en identidad, tú creaste otra prisión. Solo que ahora las rejas son hechas de superioridad espiritual, en vez de inseguridad social. La verdad, Watts decía, es mucho más sutil, mucho más paradójica. Despiertos no rechazan personas, ellos rechazan fingimiento. Y cuando encuentran a alguien que también paró de fingir, la conexión que acontece es más profunda que cualquier interacción social superficial podría ser. Porque no es ego conectándose con ego, es conciencia reconociendo conciencia. Y fue exactamente eso que aconteció con Javier en el sexto mes. Él estaba en una librería, procurando por algo sobre filosofía zen, y oyó a alguien al lado comentar en voz baja: Alan Watts salvó mi vida. Él miró. Era una mujer, unos 35 años, sosteniendo un libro de Watts. Ellos hicieron contacto visual, y algo pasó entre ellos. No era atracción romántica, aunque pudiese desarrollarse en eso. Era reconocimiento. Como cuando tú encuentras a alguien de tu tribu en un país extranjero. Ellos conversaron por 2 horas sobre vacío, sobre despertar, sobre la soledad de ver a través de las máscaras, sobre el peso de volver para interacciones superficiales. Después de tocar lo real, y cuando se despidieron, Javier no sintió aquella extenuación de después de socializar. Sintió energía, como si hubiese sido nutrido, no drenado. Alan Watts siempre decía: la cuestión no es soledad versus personas, la cuestión es frecuencia. Cuando tú encuentras a alguien en la misma frecuencia, la conexión no cuesta energía, ella genera energía. Pero esas personas son raras, y tú nunca vas a encontrarlas. Si continúas gastando toda tu energía en conexiones que drenan. Y aquí Alan Watts usaba una paradoja que disuelve toda la culpa. Tú no puedes forzar una frecuencia, así como no puedes obligar a un diapasón de 440 Hz a resonar con uno de 220 Hz. La física no lo permite. Pueden existir en el mismo espacio, pueden hasta hacer ruido al mismo tiempo, pero no van a resonar.
Y tratar de forzar la resonancia solo crea disonancia. La gente despierta está vibrando en una frecuencia que la mayoría aún no ha alcanzado. No porque sean superiores, sino porque hicieron el trabajo de disolver ilusiones que la mayoría todavía está defendiendo. Y cuando tú intentas conectarte con alguien en una frecuencia dramáticamente diferente, ambos sienten la disonancia, tú sientes agotamiento, ellos sienten incomodidad, nadie sale nutrido. Watts también usaba la metáfora del radio. Él decía, tú estás sintonizado en una estación específica ahora. Y cuando intentas conversar con alguien sintonizado en otra estación, es como dos radios tocando canciones diferentes en el mismo cuarto. Puede hasta haber momentos de sincronía accidental, pero en la mayor parte del tiempo es solo ruido compitiendo. Y el problema no es que tú elegiste la estación equivocada, es que tú finalmente paraste de fingir que podías escuchar claramente la estación de los otros mientras estabas sintonizado en la tuya. La mayoría de la gente pasa la vida entera fingiendo escuchar, asintiendo con la cabeza en conversaciones que son solo estática y llamando a eso conexión. Los despiertos paran de fingir y cuando paran, se dan cuenta de que la mayoría de las interacciones que tenían no eran conexiones reales. Eran performances mutuas de gente fingiendo estar sintonizadas cuando en realidad cada una estaba en una frecuencia completamente diferente, intentando no admitir que no estaban escuchando nada del otro, además de ruido. Javier entendió algo profundo aquel día. Escoger la soledad no era rechazar a la gente. Era crear espacio para las conexiones correctas. Era parar de llenar el vacío con ruido para que el silencio pudiera atraer resonancia genuina. Y aquí está la parte que nadie te cuenta, pero que Alan Watts era brutalmente honesto sobre. La mayoría de la gente nunca va a resonar contigo, no porque sean malas, sino porque están en frecuencias diferentes. Y forzar la resonancia es tan imposible como forzar dos notas musicales diferentes a sonar iguales. No es un juicio, es física. Entonces, cuando tú eliges la soledad, tú no estás siendo elitista, tú estás siendo honesto. Tú estás diciendo, yo me rehúso a fingir resonancia donde no la hay. Yo me rehúso a gastar energía sustentando conexiones vacías. Yo me rehúso a rebajar mi frecuencia para caber en conversaciones que no tocan nada real. Y eso, para la mayoría de la gente, parece arrogancia, pero para quien está despertando, es supervivencia. Porque cada vez que tú finges resonancia, cada vez que tú performeas normalidad social, tú estás traicionando la verdad que viste, y traicionar la verdad es la forma más rápida de volver al sueño. Javier pasó el año siguiente viviendo algo que la cultura occidental no consigue comprender: soledad sagrada. Él tenía poquísimas conexiones, pero las que tenía eran profundas, reales. Él pasaba la mayor parte del tiempo solo, pero no sentía falta, no sentía vacío, sentía plenitud. Y cuando amigos antiguos preguntaban si él no se sentía solo, él respondía algo que siempre los desconcertaba: yo estoy solo, no solitario. Soledad es sentir falta de algo. Estar solo es estar completo. Ellos no entendían, y Javier aprendió a hacer las paces con eso. Porque, como Alan Watts decía, tú no puedes despertar a nadie antes de su hora. Cada persona tiene su propio tiempo, su propio proceso, y tratar de convencerlos a despertar solo crea resistencia. Pero aquí viene la tercera vuelta de tuerca, la más difícil, la que Javier tardó 2 años para realmente integrar, porque él percibió algo que Alan Watts alertaba, pero que nadie quiere oír. Cuando tú escoges la soledad, tú te vuelves invisible para el mundo.
no literalmente, pero socialmente, profesionalmente, culturalmente, porque el mundo valora la extroversión, la red de contactos, la visibilidad, y cuando tú te retiras para la soledad, tú dejas de alimentar esas métricas y a los ojos del mundo, tú te vuelves irrelevante. Javier vio eso suceder. Colegas que eran menos competentes que él fueron promovidos porque estaban siempre socializando, haciendo networking, siendo vistos. Él, que prefería la excelencia silenciosa del trabajo profundo en soledad, fue olvidado. Amigos pararon de invitarlo porque él siempre rechazaba. Familia paró de preguntar cómo él estaba, porque las respuestas nunca eran sobre relacionamientos, conquistas sociales o eventos, eran sobre meditación, libros, caminatas solitarias, cosas que no generaban conversación. Y por un momento, Javier dudó. Pensó, ¿será que yo estoy llevando eso demasiado lejos? ¿Será que yo debería forzarme a socializar más? ¿Será que estoy usando el despertar como excusa para evitar la vida? Fue cuando él encontró otra frase de Alan Watts en una palestra antigua. El precio de ver la verdad es la soledad de quien ve. La mayoría va a continuar durmiendo y ellos van a juzgarte por estar despierto, no porque son malos, sino porque tu despertar es un espejo inconfortable. Y la única forma de no ver el espejo es convencerte de que tú estás equivocado en estar despierto. Javier respiró hondo y hizo una elección que pocos tienen la valentía de hacer. Él escogió la verdad por encima de la aprobación, la soledad por encima de la relevancia social, lo real por encima del teatro, y algo mágico sucedió, no inmediatamente, pero con el tiempo. Las personas correctas comenzaron a aparecer, no muchas, pero suficientes. Personas que también estaban despiertas, que también escogieron la soledad, que también vieron a través del fingimiento. Y las conexiones que se formaron fueron diferentes de todo lo que Javier había experimentado antes, porque no eran basadas en necesidad, eran basadas en resonancia. Alan Watts llamaba a eso intimidad cósmica, la conexión que acontece cuando dos despiertos se reconocen. No hay máscara, no hay performance, no hay negociación de egos, solo conciencia reconociendo conciencia, y esos momentos, raros como son, valen más que 1000 amistades superficiales. Ahora, si tú llegaste hasta aquí, algo está resonando, porque tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. Tú sentiste el agotamiento de performar normalidad social. Tú sentiste el alivio de estar solo después de horas fingiendo interés en conversaciones vacías. Tú sentiste la culpa cuando la gente dice que tú cambiaste, que tú te alejaste, que tú ya no eres el mismo. Y aquí está la verdad que Alan Watts quiere que tú oigas. No hay nada malo contigo. Tú no estás huyendo. Tú te estás rehusando a rebajar tu frecuencia. Y eso no es enfermedad, es despertar. Pero admitir eso es aterrorizante, porque significa que tú tendrás que hacer elecciones, tendrás que decepcionar a la gente, tendrás que aceptar que la mayoría no va a entender. Tendrás que abrazar la soledad, aun cuando todos dicen que es patología. Y aquí está la promesa y la paradoja final que Alan Watts nos ofrece. Cuando finalmente aceptas la soledad, cuando dejas de intentar corregirla o justificarla, cuando disuelves la culpa y abrazas la solitud, 3 cosas suceden. Primero, encuentras paz real, no la paz condicional de tener aprobación social, sino la paz incondicional de saber quién eres, sin necesitar de validación externa. Es una paz que emana de tu interior, una aceptación radical de tu propio ser. Segundo, las personas correctas aparecen, no en masa, no, sino en calidad.
Conexiones genuinas, profundas, que nutren en vez de drenar. Esas amistades que te recargan el alma, esos lazos que te hacen sentir vivo. Tercero, te das cuenta de que nunca estuviste solo, porque siempre fuiste el universo experimentándose a sí mismo. Alan Watts decía, tú no estás en el universo, tú eres el universo. Y cuando percibes esto visceralmente, no conceptualmente, la soledad se revela como la mayor ilusión de todas. ¡Puf! Acabas de disolver una de las creencias más arraigadas de Occidente. La creencia de que estar solo es fracaso. ¡Qué barbaridad! La verdad que el Zen siempre supo es que solitud no es ausencia de conexión, es presencia total contigo mismo. Y solo cuando encuentras esa presencia, puedes conectarte de verdad con otros. Ándale, esa disolución que acabas de experimentar, ese reconocimiento de que elegir soledad no es patología, sino elevación. Esa sabiduría fue enterrada por Occidente bajo capas de miedo social y condicionamiento cultural. ¡Qué tristeza! Y canales que traen a Alan Watts, que se sumergen en los paradojas zen, que validan la elección de los despiertos por la solitud. Esos canales son raros, porque la mayoría prefiere decir que necesitas salir más, socializar más, conectarte más, puras patrañas. Cuando le das clic a ese corazón dorado del supergracias allí abajo, estás diciendo, esa verdad resuena en mí, yo elijo solitud y no voy a disculparme por eso. Sigan trayendo sabiduría para quien ve a través de las máscaras. Así se habla. Tú no eres espectador, tú eres despierto. Y los despiertos necesitan recordatorios de que no están solos en elegir estar solos. Nunca lo olvides. Ahora, la transformación que Javier vivió no vino de forzar. Vino de permitir la soledad, permitir el juicio, permitir la invisibilidad social. Y en ese espacio de permisión, la solitud floreció, como un cactus en el desierto. Aquí están las prácticas de Wu Wei que Alan Watts ofrecería para quien está eligiendo soledad consciente. Primera práctica. Pasa una semana sin justificarte. Cuando rechaces una invitación, no expliques demasiado. Apenas, gracias, pero voy a quedarme en casa. Sin disculpas, sin culpa. Observa la urgencia de explicar y déjala pasar. Déjala ir, como una mala canción. Segunda práctica. Identifica cuáles interacciones te nutren y cuáles te drenan. Haz una lista honesta, sincera, y comienza a decir no a todo lo que drena, sin excepción. La primera vez va a doler, la 10ª va a liberar, te lo juro. Tercera práctica. Reserva un día entero por semana para solitud total, sin redes sociales, nada, sin mensajes, cero, sin planes, nada de nada. Apenas tú. Ve lo que emerge en el silencio cuando paras de rellenar cada segundo. Es mágico. Cuarta práctica. Cuando sientas culpa por estar solo, órale. Pregunta, ¿esa culpa es mía o es condicionamiento social? En la mayoría de las veces es condicionamiento. Y cuando ves eso, ella pierde el poder, se desvanece. Quinta práctica. Deja de intentar convencer a los otros de que estás bien. Ni te molestes. Ellos van a pensar que estás en negación de cualquier forma. Deja que tus acciones hablen, que hablen por ti. Cuando te vean genuinamente en paz solo, algo va a cuestionar en ellos. Pero eso lleva tiempo, paciencia y la práctica más radical. Acepta que puedes pasar años en la solitud antes de encontrar a alguien que resuene. Y está todo bien, porque un momento de conexión genuina vale más que años de interacciones vacías. Vale oro.
Javier hoy vive algo que la cultura no consigue categorizar. No entienden. Él tiene 3 amigos profundos. Pasa 80% del tiempo solo. No va a fiestas. No hace networking. Y es más feliz de lo que jamás fue cuando intentaba ser social. Irónico, ¿no? Cuando preguntan si él no se siente solo, él sonríe y recuerda a Alan Watts. Soledad es el ego sintiendo falta de validación. Solitude es la conciencia descansando en sí misma. Yo no estoy solo, yo estoy completo. ¡Qué sabio! Eso es lo que los despiertos hacen. Ellos eligen solitude arriba de aprobación, verdad arriba de teatro, paz arriba de popularidad. Y cuando haces esa elección, genuinamente, sin ego espiritual, algo que Alan Watts siempre prometió sucede, dejas de procurar por casa, porque finalmente percibiste que tú siempre fuiste el hogar. Siempre. Ahora quiero saber de ti. Comenta Soledad. Si tú eliges quedarte solo y las personas creen que es problema. Y responde con una palabra, elevación, si tú sabes que es aumento de frecuencia, o fuga, si aún tienes duda. Porque la respuesta revela si tú ya abrazaste la solitud o aún estás luchando contra ella. Dale, anímate.